cuánto o cuándo una persona puede haber sido víctima de violencia sexual. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nos vamos a basar específicamente en el cómo arribo a esta hipótesis que me puede llevar más adelante a la conclusión diagnóstica de violencia sexual. ¿Ok? Esta parte de las técnicas y protocolos de entrevista única en casos de abuso sexual infantil es muy relevante, así como todas las etapas, pero esta parte es muy relevante porque aquí interviene el profesional y aquí el profesional que interviene, obviamente, tiene que, es el espacio donde va a obtener información. Es el espacio donde el entrevistador va a obtener información necesaria. ¿Para qué? Para apoyar y contribuir a la teoría de caso del fiscal, del Poder Judicial y demás. ¿Ok? En específico del hecho, el hecho que se esté denunciando, en este caso, violencia sexual. Entonces, este va a ser el nexo, va a ser el puente, por decirlo así, va a ser la columna vertebral de la investigación. Por ejemplo, en casos o en delitos contra la libertad sexual que tiene que ver con tocamientos indebidos, lo que más tenemos a la mano, ¿qué es, queridos amigos? La declaración de la persona que ha sido abusada. ¿Ok? No tenemos más, porque posiblemente no hayan lesiones evidentes a nivel genital, a nivel paragenital. No existe evidencia física, pero sí puede existir una huella mental o un conjunto de sintomatología a nivel mental. ¿Y cómo arribamos a esa conclusión? Mediante las técnicas y protocolos de entrevista que nosotros vamos a tener a bien aplicar. Entonces, qué importante es este espacio y yo les voy a agradecer bastante, queridos amigos, por favor, amigos y amigas, que tratemos de participar al máximo. Yo voy a dejar el chat abierto durante toda mi intervención para que ustedes puedan brindar sus opiniones, sus respuestas en caso hay algunas preguntas, porque se trata de hacer algo dinámico. Creo yo de que de nada serviría que yo me quede hablando y hablando durante las 3 horas y al fin y al cabo dejemos, pues, ¿no? eh, Dejemos que todo se grabe y lo dejo ahí. Recordemos que la retroalimentación es mucho más, eh, mucho más rico el conocimiento, ¿no? El conocimiento se nutre más con la retroalimentación. El hecho de que yo esté ahora de moderador o de facilitador no implica de que yo tenga los conocimientos absolutos de lo que es una técnica, una entrevista única o el uso de protocolos propiamente de entrevista única. Lo que yo hago es un compilado de todo lo que se tiene hasta la fecha, ¿ok? En cuanto a protocolos. Y también, aparte de ello, lo nutro o les comparto mi experiencia como persona que viene haciendo ya más de 7 años entrevista única en Cámara GESEL. Entonces, eso es lo que considero yo que es importante, compartir la experiencia y así también ustedes van a nutrir estos 2 días que tenemos para poder eh, estar conformes y, lo más importante, adquirir o fortalecer nuestras competencias laborales, personales, para lograr contribuir mejor a esa administración de justicia que en muchos casos a nivel social se ve muy, pero muy resquebrajada, ¿no? La mayoría de personas, y tengo muchos amigos allá en México que me comentan también de que ya la mayoría de personas ha perdido este horizonte de creer en el acceso a la justicia. No creo que no solamente sucede en Perú, en México, sucede creo a nivel mundial. Se dice que la justicia es tan ciega que libera al culpable, un delito contra la libertad sexual queda impune, ¿ok? Sin sanción y la víctima realmente queda desamparada o abandonada. Y esto sucede en muchas realidades. Pero ¿a qué se deberá eso? ¿Será necesariamente la decisión de ese juez que dejó libre a ese investigado que realmente tenía esa, realmente cometió ese delito? ¿O será que se hizo una mala praxis al momento de obtener estas pruebas, al momento de realizar una toma de declaración?
Entonces, qué importante es nuestra función como psicólogos específicamente. Considero yo que la psicología, como parte de las ciencias del comportamiento, busca, al menos en el ámbito forense, jurídico, forense, nos permite contribuir a la administración de justicia mediante una ciencia objetiva basada en metodología propiamente científica que nos va a sustentar de manera objetiva el cómo esa persona puede estar diciendo de pronto algo que es coherente, que es congruente, y obviamente eso va a nutrir aún más ese canal de investigación que un fiscal puede orientar, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo? Si es una denuncia falsa, ¿no? Ahora que es muy común denunciar falsamente, por ejemplo, algo que sucede de manera muy común es el hecho de que hay personas que denuncian. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay un tema de tenencias a nivel familiar, donde mamá denuncia al papá por tocamientos indebidos a la menor, en toda esta campaña de injurias que existe entre la relación conflictiva entre progenitores o entre papá y mamá. Y hay denuncias falsas. Entonces, qué importante es hacer uso de estas técnicas y protocolos para que nos puedan contribuir más, para que nos puedan fortalecer nuestra intervención y a su vez llegar a esa adecuada contribución a la administración de justicia. Bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Por favor, si se entrecorta mi voz, si hay algún inconveniente, me lo hacen saber para darle pronta solución. ¿Ok? Vamos a iniciar nuestra presentación. El material, no se preocupen, lo van a tener en plataforma para poder eh, tenerlo a la mano como referencia bibliográfica y a su vez algún material más que les voy a estar haciendo llegar conforme vayamos avanzando en nuestro, en nuestro evento. Primero, conocer qué es la entrevista. Creo que todos ya conocemos qué es la entrevista, que es un proceso, es un instrumento, es parte importante de un acto de investigación. En este caso, la entrevista ya en el ámbito jurídico, en el ámbito forense, vamos a ver que es un acto investigativo de especial trascendencia. ¿En qué? En la indagación judicial de presuntos hechos relacionados con qué? Con delitos. Delitos contra la libertad sexual, integridad y formación sexual. ¿De quién? De los niños, niñas y adolescentes. Recordar algo muy importante. La entrevista en el ámbito jurídico forense es un acto investigativo que implica una metodología científica para poder realizar preguntas, ¿ok? Y estas preguntas, lógicamente, sustentadas en una técnica que permita obtener qué? Información de relevancia en relación a los delitos que se están investigando. En este caso nos vamos a orientar ahora en los delitos contra la libertad sexual, que es el bien jurídicamente protegido como es la integridad sexual, ¿no? Bien, entonces eso es solamente un recordaris, es tenerlo bien claro. Ahora, existe la entrevista investigativa, ¿ok? Que tiene una finalidad, la entrevista en realidad. Esta finalidad es, primero, investigativa y número dos, tiene otra finalidad de perspectiva de protección. A nivel investigativo, tenemos que orientar o conocer que la entrevista, ¿ok? Requiere de una calidad y cantidad de información. Ahora, esta calidad y cantidad de información depende mucho de lo que se va a recabar en la entrevista. Y lógicamente esta información, tanto llena de calidad y cantidad, va a permitir diseñar líneas investigativas de diversos o con diverso fundamento probatorio. Les comento algo muy pequeño y vamos entrando a los ejemplos. En algún momento realicé una entrevista única en Cámara Gesell y una pequeña de 9 años que había sido presuntamente abusada sexualmente por su profesor de música en el colegio, me dice de que al momento en que sucede este hecho, me dice, miren, lo que me dice la menor, me dice, ¿sabe qué? Yo recuerdo mucho que mi profesor
sacó de un libro un paquetito, me dijo, un paquetito, y ese libro estaba en su estante, donde están todos los libros. Sacó un paquete que era como un cuadradito. Lo abrió y sacó como una bolsita que era parecido a un globo, me dice, y se lo puso en su parte íntima. Ok. Y me dice, y llegué a ver que dentro de estos libros que él tenía, habían más de esos paquetitos. Eso me lo dice en la cámara GESEL. Entonces, lo que sucede es que después de la entrevista única en cámara GESEL, el fiscal realiza otro acto investigativo que se llama la constatación. Entonces, al momento de realizar la constatación, el fiscal se dirige a este punto tan esencial que dice, habían otros paquetitos. Uno sacó, pero el resto estaba ahí y yo me percaté que habían más. Va y se constata realmente que en ese espacio donde estaban los libros, específicamente cerca a un libro, había toda una tira de preservativos. Información, sí. En cantidad, posiblemente, y calidad, lógicamente que sí. ¿Tuvo valor probatorio? ¿Tiene fundamento probatorio lo que ha versado la mujer? A ver, ¿qué opinan ustedes? Si me ayudan por el chat, por favor. No se me queden dormidos. Creo que ahí en México son las 7 de la noche, ¿no? Entonces, todavía estamos ahí. ¿Qué opinan? A ver, ¿tendremos valor probatorio ahí en esa declaración? Porque es lo que ha versado, es lo que ha dicho la menor. Y en ese momento, lógicamente, había una circunstancia para poder probar. Y al final, en el acto de constatación del fiscal, pudo probar ese hecho, de que sí había, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, queridos amigos. No podemos nosotros dejar de lado cualquier información. Ahora, no se puede, no se puede. Muchas gracias, Itzel. Siempre es importante, siempre es muy importante considerar que cada información, por muy irrelevante que parezca para el entrevistador, no se debe dejar de lado. Les digo en mi experiencia que cuando una menor te da un detalle, por ejemplo, un detalle inusual, ¿ok? Un detalle inusual como que cuando estaba sucediendo el acto abusivo, cuando estaba sucediendo la violación, había un perrito que ladraba, había un gallo que cacareaba. Justo ese rato escuché que estaba abajo, como era un restaurante donde venden comida, recuerdo que estaban escuchando música. Por ejemplo, son detalles de pronto inusuales que aparentemente no nos pueden dar información, pero puede contribuir mucho y dar mayor solidez y fortalecer la... Maestro. Hola, Sí, maestro, se fue el audio. ¿ahora sí me escucha? Sí, se fue el audio. Mis apreciados asistentes, ¿me pueden cotejar la información si esto fue solo en mi equipo, en el equipo de maestro o en todos? A ver, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, maestro, en este momento sí lo estoy escuchando. Sí, A ver, sí. Ok, perfecto. Ujú. ok. Igual me va avisando así, por favor. De repente voy a colocar mi router para que haya mayor recepción. Ok. Ujú. Claro que Bien, sí. continuamos. Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Cada detalle viene a ser, por muy inusual que parezca, nosotros los profesionales que realizamos una intervención en estos aspectos, específicamente de violencia sexual con un niño, niña o adolescente, cada detalle cuenta, ¿ok? Cada detalle cuenta. Eso es muy importante. Tenemos el otro aspecto o la otra finalidad de la entrevista, que es la perspectiva de protección. Y esto se basa en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Con esto es algo muy controversial en realidad, porque podríamos hablar aquí de que no, pero cuando yo tengo la declaración de un menor que presuntamente haya sido abusado sexualmente y me voy a basar en sus derechos, hay que ver de que, y hay que tener mucho cuidado en realidad en parcializarnos. El hecho de que sea niño, pertenezca a una población vulnerable, no necesariamente tiene que ser víctima. Eso es muy importante. Hay que evitar mucho la estigmatización, hay que evitar mucho el hecho de catalogar o etiquetar al menor como que ya forma parte de una circunstancia de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir que el menor sea una víctima. Puede estar entrenado por papá, por mamá, puede tener un relato aprendido y sucede mucho. Puede ser una denuncia falsa. Entonces, pero tenemos esa perspectiva, ¿no? También de que lo que me está diciendo el menor y trabajar esta hipótesis es muy importante en un proceso de entrevista. El hecho de que estoy entrevistando a un menor que posiblemente haya sido víctima de violencia sexual. Y mi hipótesis lógicamente va a ser que la persona que tengo enfrente, ese niño, niña o adolescente, pudo haber sido vulnerado en su derecho de la libertad sexual. Entonces, muy importante es esta perspectiva para hacer un trabajo objetivo, evitando lógicamente la estigmatización, evitando este hecho de decir, ok, es niño, es vulnerable, es más probable que sea víctima. Eso solamente va a generar sesgos en nuestra intervención, ¿ok? Pero sí es importante plantearnos la hipótesis de que puede que sí o puede que no, para ser más claro, ¿ok? Muy bien. Estas son generalidades que es importante siempre conocer, por favor, y recordar en realidad, recordar y tener bien claro este proceso. ¿Cuáles son los objetivos principales de nuestra entrevista? Lo importante aquí, queridos amigos, amigas, es recolectar el máximo de información posible. ¿Ok? Aquí debemos de precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de investigar dentro de la entrevista. Asimismo, otro objetivo principal es obtener información, ¿ok? Obtener información precisa, sin vicios, de manera que sea posible corroborarla, ¿ok? Otro objetivo importante es el desarrollar esta actividad en un ambiente respetuoso y seguro. ¿Para quién? Para la persona, el niño, niña o adolescente que estoy entrevistando y a su vez para el mismo profesional, ¿sí? En este caso, una toma de declaración de una presunta víctima de violencia sexual, más aún si es niña, niño o adolescente, es la sala de entrevista única o la cámara GESEL, ¿sí? Esto es muy importante. Existe, ya hace poco, hay un pequeño pronunciamiento, vamos a llamarlo, bueno, no pequeño, pero hay un pronunciamiento en caso de Colombia, por ejemplo, que dice de que no es tan necesario, ojo que esto aún está creo que yo, en una fase de análisis y creo yo, de cruce de información, pero obviamente que yo, en mi opinión, considero yo que el uso del instrumento de la cámara GESEL es muy importante, es muy importante. Este pronunciamiento que nace en Colombia se está orientando a decir de que ya no necesariamente se va a requerir de la cámara GESEL para tomar la declaración a un menor de edad, que sea niño, niña o adolescente, sino que se puede hacer de otra forma. Entiendo que esta circunstancia puede acarrear diferentes posiciones, ¿ok? Entre ellas está una de las mías que considero yo que el uso del instrumento, que es la cámara GESEL, es muy importante, ¿ok? Suma mucho a la toma de declaración. Ahora,
también tenemos que hablar sobre la necesidad, porque existen países donde, como el nuestro, como el mío, al menos aquí en Perú, tenemos esa dificultad de tener una... O sea, es tan complejo y tan costoso establecer o implementar una cámara GESEL, eh, eh, ya que los instrumentos o los aparatos electrónicos que se usan son de alta gama, de alta tecnología. Mientras una más alta resolución tenga el video, mientras más sensible sea el micrófono que va a recibir o va a captar la, la declaración del menor, lógicamente va a ser mucho más, eh, va a contribuir mejor a esta prueba, ¿no? O como prueba. Eh, Considero yo, basándonos en lo que decía Arnold Hessel, que la cámara Hessel es muy importante porque va a permitir en tiempo real obtener información sin que el menor perciba que hay otras personas que lo están observando, lo están viendo. ¿Ok? Hay otra opinión más, muy aparte del tema económico, de lo costoso que es implementar una cámara Gesell. La otra opinión es de que también, claro, si no tenemos cómo implementar una cámara Gesell, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hace poco hablaba con una colega que está por Paraguay y me decía, ¿es tan complejo implementar una cámara Gesell? Claro que sí, no es algo muy costoso. Particularmente yo he participado en la creación de 3 cámaras Gesell acá en Perú, en el departamento donde yo me desenvuelvo como profesional. Y verán que es tan costoso, es tan complejo, que hemos tenido el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales que nos han apoyado económicamente. Entonces, es tan complejo que me decía la colega de Paraguay y me dice a veces, nosotros, por ejemplo, difícilmente contamos con algunas cámaras Gesell, pero tenemos salas de entrevista que también guardan la misma, al menos técnicamente se habla de la misma circunstancia de poder obtener la declaración en un ambiente privado y seguro, respetuoso. Sin embargo, también tiene sus falencias, como en todo lugar. Las cámaras Gesell que tenemos aquí también tienen sus dificultades. Entonces, aún así, lo ideal, y es a lo que debemos de aspirar, creo yo, lo ideal sería contar con esos instrumentos importantes. Vamos a ver qué pasa, qué va a venir sucediendo a nivel de todo este tiempo. Aún así, creo yo que es importante rescatar la importancia del uso de la cámara Gesell para la toma de declaración de un menor de edad. Más aún si se trata de un niño, niña y adolescente. Se los digo yo desde mi punto de vista de desenvolvimiento, desde mi experiencia. ¿Ok? Porque en algún momento hemos tenido salas de entrevista, pero estas no han, de pronto, no se ha llegado al objetivo como se quisiera. ¿Ok? Muy aparte de las carencias que se pueden tener, eh, es importante aquí también rescatar de que el profesional que va a tomar la declaración del menor tiene que estar altamente capacitado, indiferentemente del espacio donde se va a realizar la toma de declaración. Pero lo mínimo que nosotros necesitamos en un espacio para obtener una información tan importante como es la de un evento sexual, de un evento de abuso o de violencia sexual, ¿ok? Debe contar con los mínimos detalles, como por ejemplo son iluminación adecuada, ventilación. No deben de existir estímulos. Por ahí en algún momento me decían, pero qué bonito sería que en una cámara Gesell o en un ambiente de entrevista única existan dibujitos, juguetitos y demás. Pero no, estos son distractores que pueden repercutir sobre la misma toma de declaración del menor. ¿Ok? Son factores distractores y eso lógicamente no va a permitir obtener una información adecuada, sin vicios. ¿Ok?
Eso es muy importante, hay que tener en cuenta ello para lograr nuestro objetivo central. ¿Ok? Ahora, hablemos del contexto procesal penal y del delito propio, que es el delito contra la libertad sexual o la violencia sexual propiamente. Existe una calificación jurídica del evento violento propiamente. Esta calificación jurídica, ¿quién la hace? El fiscal, el juez, la policía, quienes intervienen en el evento violento. Directamente quienes tienen conocimiento primario de lo que ha sucedido. Esta entidad o esta persona va a realizar una calificación jurídica y va a darle una tipificación a la conducta delictiva que se ha dado en ese momento. ¿Ok? Le va a dar un nombre, le va a colocar una etiqueta, por llamarlo así, para ser un poco más claros, sobre la conducta que se ha desarrollado presuntamente. ¿Ok? Esta calificación jurídica, esta tipicidad de conducta, ¿ok? Va a ser el punto de partida en estos casos. ¿Y cuál o qué espacio o qué circunstancia va a canalizar? ¿Ok? Va a canalizar o va a orientar esta calificación jurídica, va a ser la declaración de la propia persona que ha sido afectada. En este caso, el niño, niña u adolescente. Obviamente, esto va a generar un impacto en la calidad de la investigación fiscal. Y aquí le vamos a dar a la declaración inicial de la víctima un valor primordial en cuanto a su riqueza permita esta declaración. Miren qué importante es. Desde el inicio de la investigación, también va a permitir generar líneas investigativas diversas. Es como que, es como un árbol, ¿no? Tengo el hecho, el tronco del árbol, ¿ok? Viene la declaración, que son las ramas, y finalmente va a venir mi árbol, ¿no? La copa del árbol, donde me va a poder dar diferentes líneas, diferentes ramas de investigación y de manera bien fundadas, porque van a estar sólidas, compatibles a la tipicidad o a la conducta delictiva que se llevó a cabo. Entonces, mire qué importante es la declaración del menor. Bueno, ahora ya estamos cambiando un poquito eso aquí en Perú. Ya no se le llama menor, lo que estamos haciendo es llamar, bueno, examinado, evaluado, etcétera. Menor ya no, porque es también una forma de disminuir a una persona que haya sido víctima de violencia, ¿no? Bueno, eso es por un tema de mejora, en realidad, en el trato o en el buen trato, o en esa cultura de buen trato que estamos invitados todos los profesionales a tratar a una persona que haya sido víctima de violencia o esté inmiscuida en estos hechos de violencia. A ver, permítame un momento. Vamos a tener algunas precisiones en relación a lo que es la violencia sexual. Primero, obviamente, en cuanto a la entrevista, el objetivo de la entrevista, queridos amigos, con la víctima, ¿ok? O el testigo a su vez, es abrir la situación que se comienza a investigar, de forma tal que permita la aparición de elementos o aspectos que solo esta persona afectada podría dar. El sistema procesal penal, queridos amigos, resulta, o en este sistema resulta evidente que se debe de hacer una entrevista a la víctima del delito. Más aún cuando esta, y qué importante es esto, cuando esta víctima se constituye en la principal fuente de información. ¿Quién más nos puede dar información que la misma persona que ha sido víctima de violencia sexual? Lógicamente es ese niño, esa niña o adolescente
que va a brindarnos esa información. Mejor que nadie. Así que es muy importante. Debemos tener claro también, queridos amigos, que la persona de la víctima es aquella que ha sufrido una vulneración en sus bienes jurídicamente proferidos.